Ok, entonces vamos a definir lo que es un determinante. A grandes rasgos, los determinantes son un procedimiento que, dada una matriz, obtenemos un número de esta matriz. Entonces, vamos a ver cómo se pueden calcular los determinantes de matrices cuadradas. En específico, los determinantes solo lo vamos a poder calcular para matrices cuadradas mediante un procedimiento iterativo de acuerdo a las siguientes definiciones. Entonces vamos a empezar con la primera definición. Vamos a definir primero lo que es el determinante de una matriz de uno por uno y vamos a ver que con esta definición tan sencilla y con un concepto, dos conceptos más que va a ser el concepto de menor y de cofactor, vamos a poder calcular el determinante de matrices de cualquier, de matrices cuadradas de cualquier dimensión, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, etcétera. Entonces vamos a definir una matriz de uno por uno. Su determinante lo vamos a denotar como det o como los símbolos de valor absoluto. Aquí es importante precisamente no confundir a estas barras verticales con el valor absoluto. Cuando no se, cuando no vamos a confundir esto, pues depende del contexto matemático en el que estemos. Si estamos hablando de matrices, pues las barras no representarán valor absoluto, representarán el determinante. Entonces el determinante de una matriz de uno por uno no es más que el mismo valor de la matriz. Como ejemplo tenemos esta matriz de uno por uno que tiene el elemento 3, su determinante es 3. Tenemos esta otra matriz de uno por uno cuyo elemento es menos 2.4 y su determinante es menos 2.4. Y eso es todo. Ahora, lo que vamos a definir es el menor de una matriz. Entonces vamos a definir el menor de una matriz M y J. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener tantos menores como elementos tenga la matriz, como el determinante que resulta de suprimir la yésima fila y la jésima columna. Vamos a ver un ejemplo. Encuentre los menores de la matriz A. Entonces la matriz A es de 2 por 2. Como la matriz A es de 2 por 2, vamos a tener cuatro menores, el menor 1, 1, el menor 1, 2, el menor 2, 1, el menor 2, 2. Entonces, el menor 1, 1, lo que tengo que hacer es suprimir la fila 1, la columna 1 y calcularle el determinante a lo que quede. En este caso, si hago eso, me queda el número 2. Pero como sabemos, el determinante de una matriz de uno por uno es el mismo número de la matriz, que sería 2. ¿Quién es el menor 1, 2? Es el determinante que resulta de suprimir la fila 1 y la columna 2. Si calculo el determinante a lo que queda de suprimir la fila 1 y la columna 2, pues me queda 5. ¿Quién es el menor 2, 1? Es el determinante de lo que resulta de suprimir la fila 2 y la columna 1. Eso me queda como un 1. ¿Y quién es el menor 2, 2? El menor 2, 2 es el determinante de la matriz que resulta de suprimir la fila 2, la columna 2, que en este caso me quedaría una matriz de uno por uno y el determinante es 3. Y este es el concepto de menor. Ok, ahora vamos con el concepto de cofactor. El concepto de cofactor para una matriz cuadrada, recuerden, menores, determinantes menores cofactores es para matrices cuadradas, es decir, del mismo número de filas con el mismo número de columnas. El cofactor IJ, pues no va a ser otra cosa más que el menor multiplicado por menos 1 a la I más J. ¿Cómo se puede simplificar esto? De la siguiente manera. El cofactor es el mismo valor que el menor, simplemente que algunas veces el menor va a ser positivo y algunas veces, algunas veces vamos a multiplicar por un menos y algunas veces vamos a multiplicar por un más. Cuando multipliquemos por un más, pues el menor va a ser igual al cofactor. Cuando multipliquemos por un menos, pues el cofactor y el menor solamente serán distintos en signo. ¿Cuándo vamos a multiplicar por menos? Pues cuando I más J sea impar. Cuando vamos a multiplicar por más, es decir, el menor lo vamos a dejar inalterado cuando I más J sea par. Ejemplo, encuentre los cofactores de A. A es la misma matriz que hemos visto en el ejemplo anterior, a la cual ya le calculamos los menores. Entonces nos piden ahora los cofactores. Entonces va a haber tantos cofactores como elementos tenga la matriz. Entonces el cofactor 1, 1 va a ser el menor 1, 1 multiplicado por menos 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tengo que sumar los subíndices. Entonces menos 1 al cuadrado es 1. Entonces el menor por más 1, pues me queda el menor, que es 2. El menor ya lo habíamos calculado previamente. ¿Quién es el cofactor 1, 2? Pues va a ser el menor 1, 2
pero como 1 más 2 es 3, entonces me va a quedar el menor multiplicado por un signo negativo, entonces sería menos 5, porque el menor 1, 2 era 5, pero su cofactor es menos 5, porque 1 más 2 es 3 y tengo que elevar menos 1 a la 3 y eso cambia de signo. Entonces, pues resumiendo, los cofactores, los cofactores son iguales a los menores si la suma de I más J es par, y los cofactores van a ser igual a los menores con signo contrario si la suma de I más J es impar. Entonces, el A21 pues es el menor 21, pero como esta suma de 2 más 1 es impar, pues entonces tomo el menor y le cambio de signo. Este menor 21 era 1, le cambio de signo. El cofactor 22 es el menor 22, pero como esta suma es par, pues no le voy a cambiar el signo, entonces sería el menor 22 es 3. Y aquí está, ¿no? Entonces, ahora sí, llegamos a la definición de lo que es el determinante de una matriz de n por n, en donde n es mayor que 1, porque si la matriz es de 1 por 1, pues ya hemos definido eso como el mismo número. Entonces, ¿cómo se va a definir el determinante? Pues resulta ser que el determinante va a ser igual a elegir una fila o elegir una columna y multiplicar el elemento de la matriz por el cofactor correspondiente, así ya sea para toda la fila o para toda la columna. ¿Qué fila eliges? La que tú quieras. Eso es lo que nos dice esto. ¿Qué columna eliges? La que tú quieras. Al final, ¿qué vas a hacer? Multiplicar el elemento de la matriz por el cofactor correspondiente. Si eliges una fila, la fila que tú quieras, vas a multiplicar todos los elementos de la fila por todos sus cofactores y luego vas a sumar el resultado de la fila que quieras, o equivalentemente vas a elegir una columna, vas a multiplicar el elemento de la columna por el cofactor correspondiente para todos los elementos de la columna, suma los resultados y eso lo vas a hacer en la columna que tú elijas. Pero como hemos visto, pues los cofactores es equivalente al menor con un determinado signo. Entonces, lo que podemos hacer es decir que el determinante se va a definir de una matriz de para n mayor que 1, se va a definir como el elemento de la matriz por su menor correspondiente con un signo positivo o negativo dependiendo si la posición es par o impar. Si la posición suma impar es negativo, si la posición suma par es positivo, de la fila o de la columna que tú quieras. Entonces, tenemos muchas maneras de calcular el determinante porque podemos elegir en principio cualquier fila o cualquier columna, pero lo interesante de esto es que cualquiera de los cálculos que se elijan, el resultado es el mismo. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar el determinante de esta matriz, que es una matriz de 2 por 2. Entonces lo que dice la definición es, por ejemplo, tú eliges una fila o una columna, yo voy a elegir la primera fila. Entonces lo que me dice la definición, pues el determinante de la matriz A va a ser el 3 por su cofactor 1, 1, más 1 por su cofactor 1, 2. Es decir, el elemento por el cofactor correspondiente de la posición del elemento, porque elige la primera fila. Pero como hemos dicho antes, el cofactor es igual al menor, con signo positivo o con signo negativo, dependiendo si los subíndices suman par o suman impar. Entonces, como aquí el subíndice suma par, pues este cofactor es igual a su menor. Más el cofactor 1, 2. Bueno, el elemento de la matriz por el cofactor, pero el elemento de la matriz fue un 1. El cofactor 1, 2, pues es el menor 1, 2, pero con signo negativo porque la posición sumó impar. Entonces hacemos esta cuenta, 3 por el menor, pero este menor yo lo había calculado, aquí era 2. 3 por 2, 6, menos el menor 1, 2, el menor 1, 2 era 5, 3 por 2, 6 menos 5, 1. Esto es eligiendo la fila 1. Y el determinante de esta matriz, pues digo que es el número 1. Pero, como hemos dicho, podrías elegir o la fila 2, o la columna 1, o la columna 2. Pues vamos ahora a desarrollarlo por la columna. Aquí le puse columna 1, pero vamos a desarrollarlo por la columna 2. El cálculo está para la columna 2, aquí es un error, es columna 2. Entonces vamos a irnos por la columna 2. Entonces voy a tomar el elemento de la columna 2, el primero que sería un 1, y voy a multiplicar por el cofactor correspondiente. Sería 1 por el cofactor 1, 2 porque está en esa posición del 1. Más, me voy al siguiente elemento de la columna, sería 2 por el cofactor 2, 2 porque el 2 está en la posición 2, 2, por eso elijo ese cofactor.
Y pues ponemos ahora todo, escribimos todo ahora en términos de los menores. El cofactor 1, 2 es el menor 1, 2, pero con signo negativo porque 1 más 2 es impar. Más dos veces el cofactor 2 que multiplica al cofactor 2, 2, pero el cofactor 2, 2 es el menor 2, 2 con signo positivo porque 2 más 2 suma un número par. Entonces el menor 1, 2 lo tenía por aquí, aquí está, es 5. Entonces, como es con signo contrario por lo del subíndice de cofactor, esto es menos 5. Y luego sería más 2 por 3, que sería el menor 3, 2. El menor 2, 2, que sería 3, 3 por 2, 6, menos 5, más 6 es 1. Entonces, desarrollando por la fila 1, por la columna 2, pues resulta ser que el resultado es el mismo. Lo mismo tendría que suceder si lo haces por la fila 2 o por la columna 1. El resultado no afecta. Entonces, vamos a observar esto, una matriz de 2 por 2. ¿Cuál es su determinante? Y pues sería lo siguiente, vamos a desarrollar por la primer fila, entonces sería A1, 1 por su menor con signo positivo. Entonces A1, 1 por su menor, el menor es el determinante de eliminar la fila 1, la columna 1 y me sobra este. Entonces A1, 1 por su menor me quedaría A1, 1 por A2, 2, aquí está. Y luego elijo este elemento, va a ser A1, 2, A1, 2, lo escribo, A1, 2, pero voy a multiplicarlo por su menor con signo negativo porque pues estoy en una posición que suma impar. Entonces sería, suprimo la fila y la columna correspondiente para el menor, me sobrevive el A2, 1, pero le multiplico por menos porque estoy en una posición impar. Entonces, fórmula. El determinante de una matriz de 2 por 2 es la multiplicación de los elementos de la diagonal, es decir, A1, 1 por A2, 2, menos la multiplicación de los elementos. En ocasiones, estas posiciones las llamamos la antidiagonal, menos las posiciones menos la multiplicación de la antidiagonal, ¿no? Entonces, esta fórmula hay que aprenderla porque entonces cuando calculemos determinantes de matrices de mayor orden, pues esta formulita nos va a ayudar a simplificar mucho los cálculos. Entonces una matriz de 2 por 2 es la multiplicación de los elementos de la diagonal menos la multiplicación de los elementos de la antidiagonal. Lo que se aconseja es pues elegir una fila o una columna donde tengamos más ceros, porque por la definición de determinante, pues si los elementos son ceros, pues no habría que hacer muchas cuentas. Entonces esas son las notas para esta parte de determinantes.